El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra que hubieran podido pronunciar en años. Silvia Bronchalo avanzaba por el pasillo de los juzgados con una mezcla de firmeza y cansancio que no se aprende, se arrastra. No era la primera vez que cruzaba esas puertas, pero aquella mañana tenía algo distinto, algo que se sentía en el aire, como una tormenta que no termina de estallar. Frente a ella, a unos metros, estaba Rodolfo Sancho, el padre de su hijo, el hombre con el que había compartido una vida, un pasado, decisiones que ahora parecían pesar más que nunca. No se miraban directamente al principio. Era como si ambos necesitaran unos segundos para asumir que aquel encuentro no era un recuerdo, sino una realidad inevitable. Los periodistas se agolpaban a los lados, sus cámaras encendidas, buscando el gesto, la palabra, la grieta. Pero entre ellos dos había otra historia, mucho más antigua que cualquier titular. Silvia fue la primera en romper esa distancia invisible. No con palabras, sino con un paso decidido hacia adelante. No había rabia en su gesto, tampoco dulzura. Había algo más complejo, una mezcla de responsabilidad, dolor y una determinación que solo nace cuando ya no queda otra opción. Nuestro hijo nos ha pedido que arreglemos esto. La frase cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. No hizo falta levantar la voz. Era suficiente. Rodolfo la miró entonces, de verdad, como hacía años que no lo hacía. Y en esa mirada había muchas cosas. Cansancio, incredulidad, quizá incluso un rastro de culpa que ni él mismo habría querido reconocer. Porque cuando las cosas se rompen de verdad, no hay un solo culpable, pero tampoco hay nadie completamente inocente. Aquel esto del que hablaba Silvia no era una discusión concreta, ni un malentendido puntual. Era todo. Era el tiempo sin hablarse como deberían, las decisiones tomadas por separado, las diferencias que se habían convertido en muros. Era la distancia emocional que, sin darse cuenta, habían dejado crecer. Y en medio de todo eso, su hijo. Un hijo que ahora no era solo el vínculo que los unía, sino también la razón por la que estaban allí, frente a frente, obligados a mirarse sin máscaras. Porque cuando un hijo pide algo así, no lo hace por capricho. Lo hace porque necesita que sus padres vuelvan a ser, al menos, un equipo. Rodolfo respiró hondo. No respondió de inmediato. Siempre había sido más reservado, más contenido. Donde Silvia mostraba, él guardaba. Donde ella hablaba, él pensaba. Pero aquel día, ni siquiera él podía esconderse del todo. No es tan sencillo, dijo finalmente. Y tenía razón. Nunca lo había sido. Silvia lo sabía. Claro que lo sabía. Pero también sabía algo más importante, que ya no había margen para seguir como hasta ahora. Que la situación había llegado a un punto en el que no bastaba con evitar el conflicto. Había que enfrentarlo. No tiene que ser sencillo, respondió ella. Tiene que ser necesario. Y esa palabra, necesario, se quedó flotando entre ellos como una verdad incómoda. Porque lo era. Mientras tanto, las cámaras seguían grabando, capturando cada gesto, cada pausa, cada mirada esquiva. Pero lo que realmente estaba ocurriendo allí no podía captarse del todo desde fuera. Era una conversación que llevaba años pendiente, una deuda emocional que por fin exigía ser saldada. Rodolfo apartó la mirada un instante, como si necesitara ordenar sus pensamientos. No era un hombre acostumbrado a mostrarse vulnerable en público, y menos aún en una situación así. Pero algo en las palabras de Silvia había tocado un punto sensible. Su hijo. Ese era el centro de todo. Siempre lo había sido, aunque en el camino lo hubieran olvidado por momentos. ¿Y qué propone exactamente?, preguntó, volviendo a mirarla. Silvia dudó un segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía lo que implicaba decirla en voz alta. Que dejemos de enfrentarnos. Que dejemos de actuar como si esto fuera una guerra. Que hablemos. Hablar. Qué palabra tan simple y tan difícil a la vez. Hablar sin reproches, sin levantar muros, sin convertir cada frase en un ataque. Hablar como dos personas que,
aunque ya no compartan una vida, si comparten algo mucho más importante. Rodolfo soltó una pequeña risa, casi imperceptible, pero cargada de ironía. Eso suena muy bien en teoría. Y en práctica también, replicó Silvia, con firmeza. Si queremos. Ahí estaba la clave. Si queremos. Porque al final, todo se reducía a eso. A la voluntad. No era cuestión de pasado, ni de quién tenía razón, ni de quién había hecho qué. Era cuestión de decidir qué hacer a partir de ahora. Y eso, para ambos, era más difícil de lo que parecía. El pasado no desaparece solo porque uno lo decida. Se queda, pesa, condiciona. Y entre ellos había mucho pasado. Momentos buenos, sí, pero también heridas que no habían terminado de cerrar. No podemos cambiar lo que ya ha pasado, dijo Rodolfo, en un tono más bajo. No, admitió Silvia. Pero sí podemos decidir qué hacemos con lo que queda. Y lo que quedaba era mucho. Más de lo que ambos querían reconocer. Un hijo que los necesitaba unidos, al menos en lo esencial. Una situación complicada que exigía madurez, coordinación, y algo que quizá habían perdido, confianza. No confianza en el sentido romántico o personal, sino en algo más básico. La confianza de saber que, aunque no estén de acuerdo, pueden respetarse. Que pueden ponerse de acuerdo en lo importante. Durante unos segundos, ninguno habló. Era uno de esos silencios que no son incómodos, sino necesarios. Un silencio para pensar, para asimilar, para decidir. Alrededor, el ruido seguía. Voces, pasos, flashes. Pero entre ellos, el tiempo parecía haberse detenido. Rodolfo volvió a hablar, esta vez con un tono diferente. Menos defensivo, más reflexivo. No sé si sabemos hacer eso ya. Silvia lo miró fijamente. Tendremos que aprender. Y en esa respuesta no había duda. Había una certeza tranquila, la de alguien que ya ha pasado por suficientes cosas como para saber que rendirse no es una opción. Porque no lo era. No cuando hay un hijo de por medio. No cuando ese hijo, en medio de todo, tiene la claridad de pedir algo tan básico y tan difícil como que sus padres entiendan. Rodolfo asintió levemente. No era un gesto espectacular, pero era un comienzo. Y a veces, eso es lo único que hace falta. Un comienzo. No iban a resolverlo todo ese día. Sería absurdo pensar eso. Las cosas importantes no se arreglan en una conversación, ni en dos. Requieren tiempo, paciencia, esfuerzo. Pero lo importante no era resolverlo todo. Era empezar. Y eso ya estaba ocurriendo. Silvia dio un pequeño paso atrás, como si quisiera darle espacio. No era una retirada, sino una señal. Una forma de decir, no estoy aquí para imponerte nada, estoy aquí para construir algo contigo. No tenemos que hacerlo perfecto, añadió. Solo tenemos que hacerlo. Rodolfo la miró de nuevo, esta vez con algo distinto en los ojos. Quizá respeto. Quizá reconocimiento. Por él, dijo. Por él, repitió Silvia. Y en ese acuerdo simple, sin grandes gestos, sin dramatismos, había más verdad que en cualquier discurso. Porque al final, todo se reducía a eso. A un hijo que, en medio del caos, había pedido algo tan sencillo como valiente, que sus padres dejaran de ser dos bandos enfrentados y volvieran a ser, al menos, aliados. No amigos, no pareja, no cómplices como antes. Pero sí algo fundamental. Padres. Padres capaces de mirarse sin odio, de hablar sin atacarse, de tomar decisiones pensando en algo más grande que ellos mismos. Mientras se separaban para entrar en distintas salas, cada uno con sus pensamientos, con sus dudas y sus propias batallas internas, algo había cambiado.
No era visible para los demás. No era noticia aún. Pero estaba ahí. Una grieta en el muro. Una posibilidad. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar a reconstruir algo que parecía perdido. El eco de sus pasos se fue apagando en direcciones opuestas, pero la conversación seguía viva, latiendo con fuerza en la cabeza de ambos, como si cada palabra hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Silvia Bronchalo entró en la sala asignada con el gesto serio, pero por dentro no estaba donde parecía estar. Su mente seguía en aquel pasillo, en aquella mirada que no era la de hace años, pero tampoco era del todo ajena. Había algo reconocible en Rodolfo Sancho, algo que el tiempo no había conseguido borrar del todo. Y eso, aunque no quisiera admitirlo en voz alta, le removía más de lo que le gustaría. Se sentó, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. No era debilidad. Era necesidad. Cuando todo pesa, hay que coger aire o uno se ahoga. No era la primera vez que tenía que enfrentarse a una situación difícil, pero esta tenía algo distinto. Aquí no solo estaba en juego lo legal, lo mediático o lo personal. Aquí había algo más profundo, la reconstrucción de un vínculo que llevaba años roto, o al menos, desgastado hasta casi desaparecer. Y no era por ellos. Era por su hijo. Ese pensamiento volvía una y otra vez, como un martillo constante. Porque cuando un hijo te mira y te pide algo así, no puedes hacerte la sorda. No puedes mirar hacia otro lado. No puedes seguir como si nada. Mientras tanto, en otra sala, Rodolfo se encontraba en una situación parecida. Sentado, aparentemente tranquilo, pero con la cabeza llena de ruido. Él, que siempre había sido más reservado, más de guardarse las cosas, se encontraba ahora obligado a mirar de frente algo que llevaba tiempo esquivando. No era fácil. Nunca lo había sido. Pero lo de aquella mañana había sido distinto. No había habido reproches, ni ataques, ni esa tensión constante que parecía inevitable cada vez que coincidían. Había sido otra cosa, más directa, más honesta, más incómoda, también. Porque cuando alguien te habla sin rodeos, sin escudos, te deja sin excusas. Nuestro hijo nos ha pedido que arreglemos esto. La frase seguía resonando. No como una orden, sino como una responsabilidad. Rodolfo apoyó los codos sobre las rodillas y se inclinó ligeramente hacia adelante. Cerró los ojos un momento. No para evadirse, sino para pensar. ¿Arreglar el qué exactamente? ¿La relación entre ellos? ¿La forma de comunicarse? ¿Las decisiones que toman? Probablemente todo. Y eso era lo complicado. Porque no se trataba de hacer un gesto puntual, de aparentar cordialidad delante de los demás. Eso sería fácil. Se trataba de cambiar dinámicas, de modificar formas de actuar que llevaban años arraigadas. Se trataba de dejar de verse como adversarios. Y eso, para alguien como él, no era tan sencillo como parecía desde fuera. Siempre había sido de carácter firme, de ideas claras. No le gustaban las medias tintas. Pero esa misma forma de ser, que en otros aspectos podía ser una virtud, allí jugaba en su contra. Porque cuando uno se acostumbra a tener razón, o a creer que la tiene, cuesta mucho dar un paso atrás. Y sin embargo, algo en la mirada de Silvia le había hecho dudar. No de sí mismo, sino de la forma en la que habían estado haciendo las cosas. En otra parte del edificio, Silvia escuchaba palabras, términos legales, explicaciones que, aunque importantes, no lograban captar toda su atención. Su cabeza estaba en otra conversación, una mucho más antigua y mucho más urgente. Recordaba cómo habían llegado hasta ese punto. No había sido de un día para otro. Nunca lo es. Las relaciones no se rompen de golpe. Se desgastan poco a poco. Con silencios, con malentendidos, con decisiones que no se hablan. Con orgullo, también. Ese orgullo que a veces parece necesario para protegerse, pero que acaba levantando muros que luego son muy difíciles de derribar. Y ahora estaban ahí, años después, con esos muros aún en pie,
pero con una grieta que, por primera vez en mucho tiempo, parecía real. ¿Sería suficiente? No lo sabía. Pero tampoco necesitaba saberlo todo en ese momento. Solo necesitaba saber una cosa, que estaba dispuesta a intentarlo. Cuando la sesión terminó, Silvia se levantó despacio. No tenía prisa. Sabía que el momento clave no había sido dentro de esa sala, sino fuera. Y lo que venía ahora, probablemente, sería igual de importante. Al salir al pasillo, lo vio. Rodolfo ya estaba allí. Apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, mirando al suelo. No parecía el actor conocido, ni la figura pública. Parecía, simplemente, un hombre pensando. Y eso, en cierta manera, lo hacía más cercano. Más humano. Silvia se acercó sin dudar. No había sentido en evitarlo. Ya no. ¿Cómo ha ido? Preguntó, en un tono neutro. Lo esperado, respondió él, encogiéndose ligeramente de hombros. ¿Y tú? Igual. Hubo un pequeño silencio. Pero no era tenso. Era distinto. Como si ambos estuvieran aprendiendo a hablar de nuevo. Lo de antes, empezó Rodolfo. Silvia lo miró, esperando. No era solo por decirlo, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No. Y esa simple respuesta llevaba mucho detrás. Entonces, continuó él, buscando las palabras. ¿Por dónde empezamos? Buena pregunta. Silvia no respondió de inmediato. No porque no tuviera ideas, sino porque quería ser clara. No valía cualquier cosa. Por dejar de reaccionar, dijo al final. Por no saltar a la primera. Por escuchar. Rodolfo asintió lentamente. Eso va a costar. Claro que va a costar, respondió ella. Si fuera fácil, no estaríamos aquí. No había reproche en sus palabras. Solo realidad. Y esa forma de hablar, sin atacar, sin buscar culpables, era nueva entre ellos. O al menos, hacía mucho que no se daba. También tendremos que ponernos de acuerdo en cosas concretas, añadió él. No solo en la forma. Sí, dijo Silvia. Pero si cambiamos la forma, lo demás vendrá más fácil. No era una teoría. Era sentido común. Si se hablaban mejor, si se escuchaban de verdad, si dejaban de interpretar todo como un ataque, las decisiones serían más sencillas. No perfectas, pero sí más llevaderas. Rodolfo se pasó la mano por la cara, pensativo. No quiero que esto sea una guerra, dijo de repente. Silvia lo miró, sorprendida. Entonces no lo conviertas en una. Él soltó una pequeña risa, esta vez sin ironía. Supongo que tienes razón. Y ese supongo no era duda. Era una forma de reconocer algo sin hacerlo demasiado evidente. No se trata de quién gana, continuó Silvia. Se trata de que él esté bien. Ahí estaba otra vez. El centro de todo. Su hijo. Ese hijo que, a pesar de todo, estaba demostrando más claridad que ellos mismos. Porque a veces pasa. A veces, los hijos ven lo que los padres no quieren ver. Y lo dicen. Sin filtros. Sin estrategias. ¿Crees que podemos hacerlo? Preguntó Rodolfo, casi en voz baja. Silvia no dudó esta vez. Sí. No fue un sí impulsivo. Fue un sí firme. Pero no porque sea fácil, añadió. Sino porque es necesario. Otra vez esa palabra. Y otra vez, la verdad detrás de ella. Rodolfo asintió. Entonces habrá que ponerse a ello. No había entusiasmo en su voz. Tampoco pesimismo. Había decisión. Y eso, viniendo de alguien como él, ya era mucho. Se quedaron allí unos segundos más, sin saber muy bien qué hacer a continuación. No había un manual para ese tipo de situaciones.
No había pasos definidos. Solo había intención. Y eso, aunque no lo parezca, es el primer paso de todo. Podemos empezar hablando con calma, propuso Silvia. Sin prisas. Sin presión. Vale, dijo él. Pero fuera de aquí. Ella asintió. Fuera de aquí. Porque aquel lugar, con sus pasillos fríos y sus miradas constantes, no era el mejor escenario para reconstruir nada. Necesitaban otro espacio. Otro tiempo. Otra forma. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban de acuerdo en algo sin discutirlo. Salieron juntos del edificio. No lado a lado, pero tampoco separados como antes. Había una distancia, sí, pero no era la misma. Era una distancia que se podía recorrer. Y eso lo cambiaba todo. Fuera, el ruido de la calle los envolvió. La vida seguía, como siempre. Coches, gente, conversaciones ajenas. Nada se detenía. Pero para ellos, algo se había cambiado. No era visible. No era noticia. Pero era real. Una decisión silenciosa. Un acuerdo sin firma. Una intención compartida. Y en medio de todo eso, la voz de su hijo seguía presente, como un recordatorio constante de por qué estaban haciendo todo aquello. No por orgullo. No por imagen. No por el pasado. Sino por lo único que de verdad importaba. Porque cuando todo lo demás se cae, hay cosas que no deberían romperse nunca. Y una de ellas es esa. La capacidad de ser padres, incluso cuando todo lo demás falla. Y quizá, solo quizá, aquel día en los juzgados no fue el final de nada, sino el principio de algo que llevaba demasiado tiempo esperando empezar.